Hola, soy Mario Mancera. Bienvenidos nuevamente al canal Mario Scoff. Hoy vamos a hablar de elementos de protección personal y específicamente de protección en manos. Entonces vamos a hablar de guantes. ¿Qué actividades o qué procesos requieren el uso de guantes? Entonces, algunos de esas actividades son la manipulación de superficies calientes, abrasivas, cortantes, movimiento manual de cargas, almacenamiento, proyección de chispas, procesos de ensamble manual, manejo de herramienta pesada, digamos de herramienta manual pesada, manejo de tensión eléctrica, manejo o contacto con sustancias químicas, con fluidos biológicos. Entonces, son algunas de las actividades que sugieren el uso de guantes. Tenemos una gama muy grande de guantes. Entonces, tenemos guantes de nitrilo, guantes de látex, de vinilo, de neopreno, de baqueta, de carnaza, de hilaza con puntos de PVC, de nylon texturizado recubierto con nitrilo, de caucho. Entonces tenemos una gran variedad. Y así como tenemos esa gran variedad, también hay tallas. Tenemos tallas para todas las manos. Entonces es muy importante cuando los adquirimos, adquirir de las tallas que están acorde con nuestros trabajadores. Entonces la talla no es small, medium, y large y XL, sino son tallas definidas, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Entonces son tallas casi que exactas. Si el guante nos queda más largo, es decir, los dedos son más largos, el dedo del guante es más largo que nuestro dedo, pues eso va a representar un peligro. Entonces la longitud de los guantes tiene que estar acorde con nuestra mano. Entonces, una vez nos colocamos el guante bien, digamos, el dedo debe llegar al final del guante, ¿sí? No nos puede sobrar. Si me sobrara, vamos de cuenta que me queda así. Entonces, esto me está sobrando. Entonces, esa manipulación de las cosas puede hacer que en un momento dado una máquina me coge el guante, ¿sí? Entonces va a ser un peligro, ¿sí? Muy bien, tenemos guantes desechables, guantes reutilizables, ¿sí? Entonces, es importante cuando nosotros nos retiramos el guante. Bueno, si este guante es reutilizable, entonces antes de quitármelo, me lavo las manos, lavo el guante como si me lavara las manos, ¿sí? Y lo seco incluso, puedo secar con una toalla de papel y lo puedo retirar al revés. ¿Para qué? Para que se seque, ¿sí? Lo retiro al revés y voy a dejar que ese guante se seque, ¿sí? Ya, sacamos los dedos, etcétera, para que el guante esté seco por dentro. Dejar los guantes húmedos va a terminar en proliferación de microorganismos, de hongos, ¿sí? Entonces después vamos a tener ese tipo de problemas. Me voy a referir, más que mostrar los guantes de carnaza, de nitrilo, ¿sí? En este caso de nylon texturizado recubierto con nitrilo, vamos a hablar de las normas. Es decir, me parece más importante, más que traer 1000 guantes para que los vean, hacer una exposición de guantes, ver qué norma debe cumplir el guante que usted necesita. Entonces, hay unas normas UNE-EN con diferentes propósitos. Entonces está la UNE-EN 420, que se refiere al marcado que debe tener el guante, la resistencia de penetración
de agua, la comodidad y la eficiencia. La UNE EN 388, entonces nos va a hablar de abrasión, de corte, de rasgado, de perforación. Entonces, si el guante resiste la abrasión, resiste el corte, resiste el rasgado, resiste la perforación. Bien. La ISO EN 374, que es para productos químicos, para microorganismos. Estos guantes son ISO EN 374, sirven para productos químicos y para microorganismos. De todas maneras, hay variedad entre, digamos, hay diferentes referencias con estos guantes de nitrilo. Entonces, es conveniente hablar con el proveedor para ver qué sustancias químicas están cubiertas, si el guante es para salpicadura, si el guante es para sumersión. Entonces, todos esos detalles tenemos que saberlos para poder reemplazar los guantes en el momento adecuado. Esta ISO EN 374 además establece 3 categorías, A, B y C. Entonces, la A es cuando las pruebas de permeación se han hecho con 6 productos químicos diferentes, en un nivel 1. Cuando es B, es porque se ha hecho con 3 productos químicos, en nivel 2. Y cuando es C, es porque se ha hecho con un solo producto químico, en nivel 2 también. Entonces, eso es importante saberlo, a ver si el guante me sirve o no me sirve, de acuerdo a la actividad que estoy haciendo. La UNE EN 407, que se habla de protección térmica. Entonces ahí se va a tener en cuenta el calor convectivo, el calor de contacto, el calor radiante, salpicaduras de metales fundidos. Entonces, son resistentes a eso. Está la norma EN 12477, es para guantes de soldadura. Entonces, obviamente tiene algo parecido a la norma anterior, es decir, también se observa el calor convectivo, de contacto, radiante, las salpicaduras de metal, pero en este caso se establece el tipo A y el tipo B, guante tipo A, guante tipo B. El tipo A es para soldadura MIG, y tipo B para soldadura TIG. La norma EN 511 es para riesgo por frío, aislamiento térmico. Entonces, cuando estamos en un cuarto frío, tenemos que usar ese tipo de guantes, que cumpla con la norma EN 511. La malla metálica se utiliza, el guante de malla metálica, en procesos cárnicos, en corte de verduras, de frutas, y esta norma es la EN 1082, ¿sí? Que tenemos que tenerla pues en cuenta. El manejo de tensión, ¿sí? Tensión eléctrica. Entonces, ahí se han definido 6 tipos de guantes, 6 clases de guantes. Se habla de la clase AA0, la clase 0, la clase 1, 2, 3, 4. La clase AA0, aquí estamos hablando de tensión de corriente alterna. La clase 0 es hasta 500 voltios. ¿Sí? La clase AA0, dije 0, AA0, 500 voltios. La clase 0 es para 1000 voltios. La clase 1 para 7500 voltios, hasta 7500 voltios. La clase 2 hasta 17500 voltios. La clase 3 hasta 26500 voltios. La clase 4 hasta 36000 voltios. Y tienen un color que los diferencia. Entonces, la clase 0 es AA0, es beige. La clase 0 es rojo. La clase 1 es blanco. La clase 2 es amarillo. La clase 3 es verde y la clase 4 es naranja. Entonces eso es una forma también de distinguir esos guantes dieléctricos. De una vez, para no salirnos y que después se me olvide, porque la parte dieléctrica es un poco complicada, entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, procesos en los que tenemos una tensión nominal, pero tenemos que saber también cuál es la tensión máxima.
Entonces yo puedo tener la tensión nominal por unos equipos que funcionan y listo, la conozco y tengo los guantes para eso. Pero si mis guantes están muy al límite de esa tensión nominal, cuando lleguemos a la tensión máxima podrían quedar por fuera del rango de seguridad. ¿Qué pasa con la tensión máxima? La tensión nominal pues es la tensión, el consumo normal de un equipo. Pero cuando el equipo arranca, es decir, estamos en una parada, ahora el equipo va a arrancar nuevamente. En ese arranque puede consumir 5 veces la tensión nominal. Hasta 5 veces podría llegar a consumir un equipo en el arranque. Entonces, ya han ocurrido accidentes a ese respecto. ¿Sí? Personas que están colocando la bandeja para que vuelva a cerrarse el circuito, ¿sí? La bandeja de seguridad que han retirado, y la van a cerrar para que el circuito otra vez funcione. Y el operario al tiempo está tratando de prender la máquina. Oiga, ya terminó la parada, ¿por qué no arranca esto? Entonces está haciendo el tiempo, y si coinciden esos momentos, y han coincidido, entonces va a haber una descarga eléctrica. Y si el guante que yo tengo está apenas para la tensión nominal, entonces ahí vamos a tener problemas. Esos guantes dieléctricos hay que hacerles una inspección visual, una inspección de estanqueidad y una prueba dieléctrica. Entonces ahí en la norma están definidos los tiempos exactos. La inspección visual pues tiene que ser diaria. La prueba de estanqueidad también, y existen los equipos para que suministran el aire. Entonces el guante se infla con un equipo y debe permanecer pues inflado durante un tiempo determinado. Esa es la prueba de estanqueidad. La prueba dieléctrica pues hay que mandarla a hacer, ¿sí? A no ser que en la empresa la puedan hacer, tengan los equipos adecuados para eso. Esos guantes dieléctricos no se pueden doblar, hay que mantenerlos siempre estirados. Es decir, si esto fuera un guante dieléctrico yo no puedo doblarlo, sí, pues son más gorditos, son más difíciles de doblar, pero se pueden doblar, no los debo doblar. Siempre mantenerlos y usar el guantín. El guantín es un guante de algodón que va a evitar que la sudoración, es decir, absorbe la sudoración, ¿sí? Normalmente esos guantes se utilizan con otro guante encima, puede ser de carnaza, para proteger el guante dieléctrico de la abrasión, de los cortes, etc. Bien, quería decir eso. Bueno, aconsejan almacenarlos, los dieléctricos. Este no es, lo estoy levantando y golpe, van a pensar que es dieléctrico. O no pensar que es dieléctrico, sino que este señor está confundido. Los guantes dieléctricos se aconseja que se almacenen en una temperatura entre 10 y 21 grados centígrados. Entonces, son muy delicados y hay que, pues, cuidarlos. ¿Cuándo reemplazamos los guantes? Pues cuando han tenido un deterioro, ¿sí? Cuando yo tengo este guante y entonces ya la parte de nitrilo está gastada, pues se rompió la parte de nylon, tengo que cambiarlo. Ya no tiene estanqueidad el guante que estoy usando para químicos, tengo que cambiarlo, ¿sí? Entonces normalmente es cuando hay un deterioro visual. Una inspección visual para guantes es suficiente, se ha descosido. Entonces ahí requiere que yo haga el cambio. Entonces, esto era lo que quería decirles esta vez y nos vemos en el próximo video.